bueno, la grabación que se va a llevar a cabo para que también la tengan claro, que sepan que estamos grabando también este webinar. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas y también gracias al trabajo que nuestros amigos de Ecuador han estado desarrollando, pues hay una convocatoria muy importante. En este sentido, también vamos a abrir la transmisión simultánea a el YouTube porque, bueno, eso hace que nos dé oportunidad de ir abriendo el espacio a las personas si llega a saturarse nuestra sala de Zoom, que aunque es robusta y cabe mucha gente, afortunadamente en esta casa virtual, en este espacio virtual, desde Ecuador, bueno, tenemos una enorme cabida para una cantidad de personas. Agradecemos muchísimo, por supuesto, a Ecuador la oportunidad de desarrollar esta actividad, pero como estimamos, anticipamos que habrá una buena convocatoria. Ya está activada, como ustedes están viendo ahí en las opciones del webinar, también la transmisión por YouTube. Y sigue subiendo el número de participantes, así que estamos muy bien para dar este inicio y, bueno, por supuesto, agradecer primero que nada a Yasmín Villasís, toda su coordinación, todo su apoyo para llevar a cabo estas sesiones que tenemos el día de hoy y, por supuesto, es un honor para nosotros en la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, en la Unidad de Reducción de la Demanda, que bueno, tenemos acá las autoridades presentes de Ecuador. Está con nosotros, nos honra con su presencia Pablo Ana Luisa, director nacional de estrategias de control para enfermedades no transmisibles, salud mental y fenómenos socioeconómicos de las drogas, e igualmente Gina Lorena Chiribogas, gerente del proyecto de desarrollo de la estrategia para el abordaje integral del fenómeno socioeconómico de las drogas y fortalecimiento de la salud mental. El ponente del día de hoy es mi querido amigo y colega Juan Carlos Araneda Ferrer del Observatorio Interamericano sobre Drogas. Y bueno, vamos a ceder el uso de la palabra primeramente a Pablo Ana Luisa y seguido de Gina Chiriboga para que den un saludo inicial y de ahí pasemos a la presentación que hará Juan Carlos. Así que, por favor, Pablo, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días con todos, con todas. Por favor, solo para confirmar si me indican, si me escuchan. Sí, muy bien, fuerte y claro. Listo, muchísimas gracias, colegas. Un buen día a todos, a todas. Reciban un cordial saludo a nombre de la Secretaría del Constitucional de Drogas del Ecuador. Para nosotros es un honor darles la más cordial bienvenida a este importantísimo webinar sobre el uso de drogas de sumisión para cometer delitos. Como sabemos, esta actividad se llevará a cabo gracias al valiosísimo apoyo técnico de la Unidad de Reducción de la Demanda de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, de la CICAD-OEA, y por lo cual pues expresamos nuestro profundo agradecimiento por su compromiso, desde luego, desde todo este tiempo que nos han venido colaborando de manera permanente en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los países de la región y sobre todo y en particular por el acompañamiento de manera decidida a los procesos que actualmente está implementando y liderando nuestro país de forma integral, desde luego, y de una manera también articulada frente al fenómeno de las drogas. Como sabemos, el uso de drogas de sumisión con fines delictivos representa para la población una grave vulneración de los derechos humanos, en particular, como en otros fenómenos sociales, en las mujeres, adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad, pues al ser una sustancia psicoactiva para anular la voluntad y facilitar la comisión de delitos, especialmente en temas de carácter sexual o violento, se vuelve desde luego una problemática importante también para los países.
El abordar esta temática requiere, como sabemos, de conocimiento técnico profundo, de una mirada integral y una articulación que involucre desde luego a varios sectores, ¿no? Entre ellos principalmente salud, pero también justicia, seguridad, educación, el sector social también. Y por lo tanto, pues es imprescindible fortalecer esta prevención, la detección temprana, la atención oportuna a las víctimas y la investigación científica, a modo que nuestras acciones pues se puedan traducir en políticas públicas más eficientes, sensibles sobre todo, y también en el marco de las realidades sociales que tenemos a nivel nacional los países. Con esto pues reiteramos nuestro agradecimiento a la CICAD por su valiosa iniciativa y les deseamos una jornada llena de trabajo, productiva y que permita pues seguir dialogando sobre estos aspectos importantes. Nuevamente, muchas gracias y un saludo cordial para todos. Muchísimas gracias. Y ahora le cedemos también el uso de la palabra a Gina Chiriboga para que por favor nos comparta su mensaje. Buen día con todos y todas. Muchas gracias. Les quería dar la bienvenida a este espacio, también agradecer por toda esta organización. Nosotros estamos siempre comprometidos para trabajar en beneficio de la población en nuestro querido Ecuador, también a través del Ministerio de Salud Pública. Siempre felicitar por todas estas iniciativas para tratar este tema y abordarlo ahora en el uso de drogas y sumisión para cometer delitos. Pues para nosotros es un tema súper relevante e importante y invitamos a todos quienes están ahora participando de este webinario, pues a que tengan todo ese aprendizaje que les permita después trasladar a las personas que estén dentro de los servicios de salud, que es donde nosotros también estamos implementando las estrategias desde el Ministerio de Salud Pública. Bienvenidos y muchas gracias nuevamente. Me uno a las palabras de Pablo Ana Luisa. Frente a todo el agradecimiento a la CICAD por todo el trabajo que ustedes realizan para el apoyo en cooperación al Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias a Gina Chiriboga por sus palabras y bueno, reitero también nuestro agradecimiento a todas las personas que desde Ecuador hacen esto posible, encabezando por supuesto por Yasmín Villasís. Y bueno, le cedemos ahora el uso de la palabra a nuestro ponente el día de hoy, que ya ustedes conocen muy bien, no solamente porque tiene una trayectoria importante, sino porque también en Zoom ya pusimos ahí su biografía, el especialista del Observatorio Interamericano sobre Drogas, Juan Carlos Araneda, quien el día de hoy va a estar a cargo de la presentación. Y pues adelante, Juan Carlos, por favor. Muchas gracias, José Luis. Buenos días con todas y todos. Saludo especial para los colegas de Ecuador y todos los participantes, por supuesto, que ya he visto que son muchísimos los que se han conectado y los que se siguen conectando. Voy a pasar a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. José Luis me va a avisar si... Bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, entremos en materia con esto de la sumisión química o el uso de drogas para cometer delitos, que en general tiene varias definiciones o se ha ingresado este tema de distintas maneras. La más común y la que más vamos a usar durante esta presentación es la de sumisión química. Vamos a describir un poquito otras también que a veces resultan eh, útiles. Ahí estamos. Ok, estos son los temas. Primero como les decía, vamos a hablar un poco de otras formas de llamar a este fenómeno, pero después vamos a entrar en materia con lo que es directamente la sumisión química, brevemente algunos aspectos legales, cuáles son las sustancias psicoactivas más comunes que son utilizadas en este sentido, y finalizaremos con algunas referencias hacia la reacción y la prevención de las personas que quieran evitar este tipo de situaciones. Algo de evidencia para comenzar, lamentablemente, y eso es algo bastante común en la mayoría de los países de América Latina, no siempre contamos con datos de encuestas de población general o datos nacionales, así que, bueno, he tomado alguna información
de las encuestas de la última encuesta de Estados Unidos, que se publicó en el año 2022, la encuesta nacional sobre violencia sexual, que nos da más o menos un panorama de la situación de vulnerabilidad, particularmente en el caso de las mujeres, que nos dice que una de cada dos mujeres, o sea, más del 54%, ha sufrido algún tipo de violencia sexual alguna vez en la vida. Es una prevalencia de vida del 54%, lo cual incluye la violación, la coerción sexual o un contacto sexual no deseado. En números son 68 millones de mujeres que alguna vez en la vida mencionaron en esta encuesta que habían sufrido algún tipo de situación eh, de violencia sexual, y eso representa además un 7,6% de víctimas que dijo que había sufrido de la misma situación en el último año, o sea, casi 10 millones de mujeres. Es un poco para contextualizar. Otras formas en que, aparte de la sumisión química, se conoce este tema es las drogas para la violación durante una cita, referido específicamente al tema del abuso sexual, que como vamos a ver también durante la presentación, no es específicamente eh, que esto ocurre para el abuso sexual, sino como lo dice el mismo tema de este webinar, también para el tema de cometer delitos. En el caso de la Oficina para la Salud de la Mujer de los Estados Unidos, se utiliza este término, drogas para la violación durante una cita, que es todo tipo de actos para facilitar la violencia o el abuso sexual. Se suele utilizar el alcohol o bien una bebida que puede tener algún tipo de otra sustancia psicoactiva. Las drogas o el alcohol son utilizadas precisamente porque pueden confundir a una persona sobre lo que está ocurriendo, volviéndola indefensa ante un contacto sexual indeseado, o es incapaz de recordar lo que sucedió, que es como la tónica en todo este tipo de situaciones. Y esta Oficina de Salud de la Mujer de Estados Unidos nos da otra cifra, además de la que mencionaba antes, que aproximadamente 11 millones de mujeres en los Estados Unidos han sido violadas mientras estaban ebrias o drogadas. Otra forma de conocer este tema es el delito facilitado por drogas, que es el término de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, eh, término general que incluye la violación u otras agresiones sexuales, pero también el robo, la extorsión de dinero, así como el maltrato deliberado de personas adultas o niños bajo la influencia de sustancias psicoactivas. Dentro del delito facilitado por drogas se utiliza el término de agresión sexual facilitada por drogas, que se produce cuando una persona, también hombre o mujer, es sometida a actos sexuales mientras se encuentra incapacitada o inconsciente debido a los efectos del alcohol u otra sustancia intoxicante. Bueno, entramos ya al término que más vamos a usar durante esta presentación, que es la sumisión química, una práctica que no es un fenómeno nuevo. Ya en ceremonias religiosas y rituales antiguos se daba alcohol, algún tipo de opiáceos u hongos alucinógenos u otros productos vegetales sin el conocimiento del afectado, con el fin de limitar sus capacidades físicas y mentales. En la legislación británica del año 1861 se contemplaba una ley de delitos contra la persona, y desde 1956 específicamente una ley de delitos sexuales. En el caso de Estados Unidos, la legislación federal contempla desde el año 96 una ley de prevención y castigo de violaciones por drogas. Este concepto, que es el que más estamos utilizando hoy día, el de sumisión química como tal, se empleó por primera vez en el año 82 por los autores Poyet y otros colegas, dando la definición de sumisión química como aquello referido a la administración de un producto químico a una persona sin su conocimiento, con el fin de provocar una modificación de su grado de vigilancia, de su estado de conciencia y de su capacidad de juicio. Si bien, como veíamos en algunas legislaciones de Europa, en caso específico británico, acá en Estados Unidos, se refieren específicamente al tema del abuso sexual y leyes que contemplan ese aspecto. No tenemos un tipo de ley específica en ese sentido en países de América Latina, que no contemplan este tipo de delitos específicamente, a pesar de que la sumisión química
atenta contra la salud y la seguridad de las personas. Y porque además en la última década se ha observado un notable aumento de los casos de personas que denuncian este tipo de delitos, de ser drogadas en lugares públicos, con el fin de robar sus pertenencias, acceder a sus cuentas bancarias o abusar sexualmente de ellos o de ellas. En las legislaciones de América Latina, lo que hoy día se contempla es la sanción del robo o el abuso sexual, pero no específicamente el delito de suministrar una sustancia o droga a una persona sin su consentimiento, lo cual podría generar algún tipo de diferencia en cuanto a la legislación y a cómo se penaliza esta situación en particular. También hay que diferenciar entre la sumisión química y la vulnerabilidad química. Eh, La sumisión química hay una intención por parte de otra persona, en cambio la vulnerabilidad química se da cuando una persona bajo los efectos de una sustancia pierde la capacidad de defenderse, de protegerse y por lo tanto es más vulnerable a una agresión, a robos o al abuso sexual. En el caso de la vulnerabilidad química, a veces escuchamos frases como esta, es que yo tampoco le puse nada en la bebida, tampoco le puse un cuchillo, o sea, como que en el fondo fuera una situación menos grave que en el caso de la sumisión química, eh, pero sigue siendo un delito y debiera penalizarse de la misma manera. Además, los abusos ocurridos bajo vulnerabilidad química, o sea, aquellos que son oportunistas, son más frecuentes que los mismos ocurridos durante la sumisión química. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que el caso de la sumisión química es intencionada y la vulnerabilidad química es oportunista. Se aprovecha de que la persona está bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas. ¿Qué tipo de sustancias son utilizadas para cometer este tipo de abusos? En general, siempre en la mayoría de los casos está presente el alcohol, pero como ven ustedes, esta lámina que es el producto de una investigación realizada por la Universidad Católica de Chile, las drogas que se podrían utilizar en la sumisión química son, la verdad, una cantidad, o casi todas, o una cantidad inmensa de sustancias. Obviamente hay algunas que son más utilizadas que otras y las vamos a definir en esta presentación. Como les decía, cualquier sustancia podría ser utilizada, aunque esto dependerá de muchos factores, de los lugares, de las circunstancias donde ocurre el hecho. En la mayoría de los casos se ha utilizado el alcohol mezclado con otras sustancias, pero también se pueden utilizar medicamentos porque tanto el alcohol como las drogas ilícitas o medicamentos pueden hacer que una persona sienta confusión respecto a lo que está ocurriendo, tenga menos fuerza para defenderse del contacto sexual no deseado o no pueda recordar lo que ocurrió. También muchas personas utilizan la violación durante una cita. Sin embargo, es posible que la persona que comete el delito no se encuentre en una relación, en una cita. O sea, eh, que comete una violación durante una cita puede ser alguien que conozcas bien, eso también hay que tenerlo en cuenta. No siempre es un desconocido, no es una persona ajena. A veces muchos de estos delitos los cometen personas que son muy cercanas a la víctima. Se usan muchos antidepresivos, tranquilizantes o sedantes, solos o combinados con alcohol, para someter a la víctima y para evitar que recuerde el abuso. Algunas de las sustancias que más se incluyen en esta sumisión química son benzodiazepinas como el flunitrazepam, el ácido gamma hidróxido butírico, conocido generalmente como GHB, o el gamma butirolactona, que es el GBL, o también la ketamina. Ya nos vamos a ir refiriendo en detalle a cada uno de ellos. A menudo las sustancias usadas no tienen, y se utilizan por esa misma razón, no tienen color, no tienen olor ni sabor cuando se agregan a alguna bebida o algún tipo de alimento. Algunas sustancias pueden cambiar de color de una bebida transparente o dejarla turbia, pero los cambios son difíciles de percibir, sobre todo en un ambiente oscuro, que es lo usual en ambientes de fiesta, por ejemplo, en las discotecas. También estos mismos bebidas transparentes en bebidas oscuras, como las bebidas cola o la cerveza, no pueden ser identificadas por su color.
Bueno, una de las sustancias que más se menciona en el caso de la sumisión química, ya sea en su nombre como una planta o a partir de un medicamento, es la burundanga, que es un brebaje de origen afroamericano compuesto principalmente por escopolamina. La escopolamina se extrae de las plantas solanáceas o diferentes especies del género Brugmansia, entre otros, y actúa en el sistema nervioso central produciendo confusión, agitación, delirio y amnesia anterógrada, que es la pérdida de memoria en la que una persona es incapaz de formar nuevos recuerdos después de un evento específico. La escopolamina, como tal, es un alcaloide natural que se extrae, como ya decía, de plantas como la belladona, el sabanero, la datura y la mandrágora. Como medicamento actúa como un antiespasmódico, funciona como una buscapina o un sertal y también se utiliza como anticolinérgico. En el hipotálamo, la escopolamina bloquea la sustancia que estimula el sistema nervioso central y paraliza los músculos. Estas sustancias se metabolizan en el hígado, por lo que puede ser detectada mediante un análisis de orina dentro de las 6 horas de haberla consumido, y eso es importante que lo retengan por cuestiones que vamos a ver al final sobre cómo, cuándo la persona debe hacer la denuncia. ¿Cuáles son los mitos y realidades en cuanto a la escopolamina? No es una sustancia controlada internacionalmente, eso es importante tenerlo, por lo cual está es bastante disponible. En los Estados Unidos se vende como un medicamento anticolinérgico sin receta. Forma parte de la fórmula de muchos medicamentos y no es considerada una droga recreativa, pero sí como una sustancia utilizada para cometer delitos. La escopolamina, y esto es importante por algunos de estos temas de mitos y realidades, eh, no es capaz de ser absorbida por el organismo cuando tan solo tocar a una persona, porque existe mucho el mito de que a veces las personas son tocadas y en breves momentos ya sienten los efectos de la sustancia. Eso está investigado por muchos autores y la verdad es que no funcionan ni la copolamina ni otras sustancias de esa manera, al menos tan rápido para hacer sentir los efectos a la víctima. Y esto porque la escopolamina tiene una vida media de 2 horas aproximadamente y su máximo efecto se alcanza recién de 1 a 3 horas. Provoca intoxicaciones y se usa en la sumisión química al ser agregada a bebidas, como lo hemos dicho anteriormente, y también al ser ingerida por vía oral o en dosis elevadas y o asociadas con las benzodiazepinas. Bajo los efectos de la escopolamina, las personas se muestran confundidas y adormecidas, y otros signos de estar bajo estos efectos de la escopolamina son la sequedad de la boca, la dilatación pupilar, hipertensión o taquicardia, la visión borrosa, la fotofobia, entre otras. Entonces es importante tener presente que las cantidades de escopolamina que pasan a través de la piel son mínimas en comparación a lo que se necesita para producir los efectos descritos en algunos casos de sumisión química por esta sustancia. Para aclarar aún más la situación, un parche de escopolamina de algunas formulaciones farmacéuticas puede liberar 1 miligramo en 3 días. Sin embargo, las dosis que se sabe se utilizan para los actos ilícitos indican entre 60 y 80 miligramos, que es una dosis que hace perder la conciencia. Entonces, no es probable que una droga por contacto con la piel, esta u otras, comience tan rápidamente sus efectos en el sistema nervioso central. Incluso hay medicamentos intravenosos que toman también mucho tiempo, por lo cual es casi imposible que por vía cutánea se logren los efectos atribuibles a la escopolamina. Como también se ha dicho que a veces hay personas que por el tacto sencillamente o incluso por pinchazos se logran efectos muy rápidos de alguna sustancia, lo cual está determinado por muchos autores que es todavía parte de un mito. Otra sustancia que como sí no es específicamente utilizada, el TUS y el TUSID, como una droga de sumisión química, pero sí es una de las sustancias sintéticas que más ha proliferado en la última década, tanto su consumo como sus incautaciones, o sea, la detección de esta sustancia en el mercado
y el decomiso por parte de las policías. El 2CB viene su nombre a partir de una sustancia química llamada 2,5-dimetroxi-4-bromofeniletilamina. Mucho más fácil decir 2CB o 2CB, ¿verdad? Esto no es una sustancia controlada internacionalmente en la lista 1 de la Convención de Estupefacientes del año 1961 de las Naciones Unidas, pero empezó a proliferar en un principio con este nombre, como su nombre en inglés, 2CB o 2CB, en un principio conteniendo esta sustancia, pero en el corto tiempo empezó a ser mezclado con una multiplicidad de otras sustancias, principalmente el compuesto que hoy existe en dosis de 2CB en más de un 60% es ketamina en combinación con algún tipo de MDMA, que es la sustancia activa de lo que suele llamarse como éxtasis, y también de metanfetamina, cocaína, algunos opioides y algún tipo de nueva sustancia psicoactiva. Y aquí tenemos una amplitud de combinaciones porque hoy día las nuevas sustancias psicoactivas que han sido detectadas en el mercado en los últimos 10 años son más de 1.300. O sea, la cantidad de combinaciones es realmente gigante. Pero lo que nos preocupa en el caso del 2CB es su compuesto mayoritariamente de ketamina, que podría ser utilizado como 2CB en algún caso de abuso sexual o de sumisión química específicamente. ¿Y qué es la ketamina? Es un anestésico disociativo que tiene algunos efectos alucinógenos. Se le denomina así anestésico disociativo porque hace que las personas se sientan ajenas al dolor y al entorno. Lamentablemente es una droga y, como les digo, prolifera presente no como ketamina propiamente tal, sino como el TUSI o TUSIB, y hay casos detectados de muertes por sobredosis por este tipo de sustancias. El caso como más reconocido aquí en Estados Unidos es la muerte del actor de la serie Friends, Matthew Perry, que sufrió una sobredosis de este tipo de sustancias, de ketamina. En el mercado ilícito, la ketamina, porque tiene obviamente una presentación lícita, que es muy usada, muy poco en los países occidentales en medicina humana, muy utilizada en medicina veterinaria, pero también hay sustancias que se fabrican de manera ilícita, generalmente en ese caso tiene una presentación en polvo, no líquida, como cristales blancos, también como comprimidos o como cápsulas. La ketamina es posible utilizarla en distintas vías de administración, intravenosa, intramuscular, la forma líquida, también la forma líquida, la manera en dosis rectal, nasal, en polvo, pulmonar, fumada, eh, y también como comprimidos o cápsulas. Me parece, perdón, Juan Carlos, me parece que Juan Carlos, Juan Carlos, se perdió tu conexión. Ahí está de nuevo. Se había perdido tu conexión, Juan Carlos. Ah, ok, Sí, ahora te volvemos a escuchar. Ya ok. quedamos. Hubo ahí un corte, si regresas nada más en los últimos dos. Bien, bueno, les decía entonces estaba en la parte de las Pero benzodiazepinas. perdimos si vuelves a compartir tu pantalla, por favor, Ah, ok, exacto. ok.
Listo, muchas gracias. ¿Hubo ahí algún inconveniente? Sí. Ahora sí. Estamos viéndolo ahora un segundito. Listo, ahí está. Sí, Ok, continuamos. Gracias. bueno. Entonces parto de nuevo desde la parte de las benzodiazepinas, que como decía es otra de las sustancias que se utilizan en estas situaciones. Benzodiazepinas son bastante conocidas como medicamento tranquilizante en los países de las Américas, donde el consumo, a diferencia de la mayoría de las sustancias, es mayor en las mujeres con relación a los hombres. Hoy día, además del uso, del desvío del uso médico de las benzodiazepinas hacia el comercio ilícito, existen benzodiazepinas fabricadas clandestinamente, sobre todo en América del Norte, lo que aumenta los riesgos para la salud de los usuarios. Bueno, obviamente son muy conocidas, pero algunos nombres comunes de benzodiazepinas son flunitrazepam, lorazepam, clonazepam, midazolam. También algunos hipnóticos como la sopiclona o el solpidem. Normalmente, en el caso de la sumisión química, son diluidas en bebidas alcohólicas eh, para que la víctima las ingiera de manera involuntaria, provocándole somnolencia, quedando la víctima en total estado de inconsciencia. Otra sustancia bastante utilizada por sus particularidades es el ácido gamma hidróxido butírico, también ácido 4 hidróxido butanoico o el ácido oxídico, todos ellos más comúnmente conocidos como GHB, que es un neurotransmisor natural y una droga depresora del sistema nervioso central. Se conocen en las calles todos estos GHB como Cherry Med, Georgia Homeboy, Fantasía o Fantasy, y lo más conocido y muy erróneamente es como éxtasis líquido, porque no contiene nada de MDMA, que es la sustancia activa del éxtasis, así que no es para nada un tipo de éxtasis ni tiene tampoco los efectos del éxtasis como muchas personas pueden creer. A diferencia del éxtasis, que es más bien una sustancia estimulante con cierto nivel alucinógeno, el GHB es un relajante muscular que puede producir sensación de euforia y felicidad e induce un sueño profundo. Su abuso produce estados de confusión intensos, razón por lo que es utilizado en la sumisión química. Además, puede causar amnesia y aumentar la sugestibilidad de las personas. También el GHB y eso hace que prolifere en ambientes recreativos o de fiesta, es que se lo considera muchas veces un afrodisíaco. Por sus efectos euforizantes, aumenta la sensación de deseo sexual y su acción relajante. La forma principal de administración es la vía oral, en forma de solución líquida, absorbe muy rápidamente en el tracto intestinal y alcanza su máxima concentración en sangre en media hora. Los primeros síntomas se empiezan a notar a los 5 a 10 minutos de su ingesta, lo cual lo hace una de las sustancias de más rápido de todas las que hemos descrito hasta ahora, de más rápido efecto, aparte del alcohol. La vida media del organismo es corta, alrededor de una hora, por lo que sus efectos son breves, en dosis bajas. ¿Cuáles son los síntomas de la sumisión química? Lo común es que se utilizan sustancias que son muy fuertes y pueden actuar rápido, como les decía recién en el caso de GHB. El efecto va a depender siempre de la cantidad de droga que esté presente en el organismo y si se mezcló o no con alguna otra sustancia, como el alcohol, que suele estar presente en casi todos los casos. El alcohol se utiliza precisamente porque puede intensificar el efecto de las drogas y causar intoxicaciones graves, y ese es su riesgo e incluso la muerte. Los síntomas usuales son el mareo, la dificultad para hablar o el balbuceo, la dificultad de movimiento o el control muscular, náuseas o vómitos, ritmo cardíaco muy lento o muy rápido, somnolencia, confusión, dificultad para respirar y pérdida de conciencia o desmayo. Las sustancias usadas en la sumisión química afectan la memoria en muchos casos. Para la víctima es difícil saber si se ha sido drogada o abusada. Es común no tener conciencia del ataque hasta muchas horas después
o quizás no recordar nunca lo ocurrido, lo cual muchas veces es considerado un mito. No es así. Esto en cambio sí es real. Muchas personas no tienen recuerdos de la situación después de haber sido sometidas bajo alguna sustancia química. Hay algunas señales importantes a considerar. Es posible que al ser víctima de una sumisión química, no saber por qué se tiene la ropa puesta de una forma equivocada, o está rasgada, o tiene manchas fuera de lo común. Despertarse sin tener ropa puesta y no recordar habérsela quitado. Tener la sensación física de haber tenido relaciones sexuales, pero no poder recordarlo. Tener hematomas inesperados, sangrado, dolor, raspaduras o cortes, especialmente al despertarse después de una fiesta o una cita inmediata, llamar a emergencias o pedir a alguien de confianza para ser llevado a una sala de emergencia hospitalaria. Resguardar la evidencia, esto es fundamental, aunque sabemos que puede resultar muy difícil. La persona, la víctima, no debería intentar no orinar, no usar el bidet o algún tipo de forma de bañarse o ducharse, lavarse las manos incluso, cepillarse los dientes o el cabello, ni cambiarse de ropa, tampoco comer o beber antes de ir a la sala de emergencia. Esto fundamentalmente porque el personal de salud podría recolectar del cuerpo de la víctima la evidencia del abuso. Y eso es importante entonces que ninguna de las situaciones anteriores haya ocurrido. Advertir al personal de salud al momento de llegar a la sala de emergencia de la posibilidad de haber sido abusado para que se realicen las pruebas de detección de las drogas correspondientes. Medidas a considerar en ambientes sociales: tener precaución de las bebidas servidas en poncheras u otros contenedores fáciles de adulterar, no aceptar bebidas de otra persona, observar cuando se sirve la bebida, abrir la bebida uno mismo y mantenerla visible en todo momento, no beber nada que huela o tenga un sabor extraño, a pesar de que muchas de estas sustancias que mencionamos no tienen olor ni sabor, no beber más de lo que se desea solo porque alguien más quiere que se beba en exceso o para impresionar a alguien. Buscar ayuda inmediata si se tiene la sensación de ebriedad sin haber bebido nada de alcohol o al sentir que los efectos del alcohol son más fuertes de lo usual. Y lo fundamental, cuidarse en el grupo de amigos, durante los eventos sociales, es la mejor forma de prevenir. Algunas otras situaciones, bueno, algunas estas son situaciones de situación química que uno rescata de la prensa. Su novio la violó durante 3 años utilizando la sumisión química para accederla. Esto ocurrió en Colombia. En Francia condenan a un hombre a 15 años de prisión por violar a sus hijas con sumisión química, para que vean que no es un asunto solamente de una fiesta o de un lugar específico de una noche. 2 intoxicaciones por sumisión química en las fiestas de la Puebla de Montalbán. Esto ocurrió en España. Y violan en directo a un hombre por sumisión química ante unos 30 espectadores en un piso de Murcia, también en España. Eh, Casos de América Latina, esto sacado de el medio BBC. Solo en Ciudad de México más de 300 mujeres son violadas al año en completo estado de narcosis, y la cifra es cada vez mayor, asegura Laura Martínez, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, la única institución civil que atiende los casos de violencia sexual en México. Y esto es algo específico para Ecuador. En el caso de América Latina, las más utilizadas son las benzodiazepinas y pueden conseguirse con facilidad en cualquier farmacia. Fue justamente benzodiazepina la droga que se encontró en los cuerpos de las turistas argentinas María José Coni y Marina Menegaso, asesinadas en la ciudad costera de Montañita en febrero de 2016 en el oeste de Ecuador. Esto relacionado con el delito, ya no con casos de abuso sexual. Una red de taxistas en Guatemala que, tal como ocurre muchas veces en Uber, le ofrecían una bebida. En Uber a veces pasan una botella de agua. Acá algo parecido, le ofrecían a los pasajeros una botellita que estaba con alguna sustancia psicoactiva. Las personas quedaban bajo los efectos, muchas sufrieron una sobredosis de estas sustancias, y hubo, bueno, lo que se reporta en esta noticia
a 23 personas fallecidas por esta situación hasta que la banda fue desmantelada. Se llamaban los Piratas de la Muerte, pero incluso las personas hablaban hasta de 30 casos de fallecimientos en Guatemala por esta situación, y esto es muy reciente, ocurrido recién este mismo año. Y un caso, Perdón, Juan Carlos, una interrupción. ¿Si puedes hablar un poco más alto? Solo un ok, poquito más. ok, ya, bueno, ya Gracias. estoy terminando. No, sí, todos queremos seguir escuchando, pero me pedirían No, que si no, puedes un poquito sí, más está alto. bien. Estas son las dos últimas láminas. Un caso para que vean que esto no ocurre, puede ocurrir en cualquier ámbito social. Este es un caso específico del ex subsecretario del Interior, imputado por abuso sexual con uso de drogas. Esto ocurrió en Chile. Este cargo es el equivalente al viceministro de gobierno en Ecuador, y donde esta persona sometió a una de sus personas, de las personas que trabajaban con él, una subordinada, la invitó a un lugar, obviamente bajo la situación de bebidas alcohólicas, probablemente también mezclada con algún otro tipo de sustancias, y después en un hotel donde él vivía, que funcionaba como su departamento, violó a esta persona. Y bueno, hay todo un caso que se está siguiendo, todavía no hay una condena, pero esta persona ha sido imputada y obviamente alejada de su cargo mientras dura el juicio, y obviamente probablemente va a sufrir una condena. Y el último caso de unas chicas en Colombia también que invitaban, creo que tenemos un caso más después, que invitaban a personas a las discotecas o a beber con ellas, las drogaban. Este era el caso de dos chicas, y luego de eso, cuando las personas estaban bajo los efectos de la sustancia, cometían el delito del robo eh, a estas víctimas. Y el último caso, este sí, mientras conversaban se dieron cuenta de que habían hecho match en la plataforma de citas Tinder, intercambiaron números e hicieron planes. En su cita durante la primavera pasada, Valdés dijo que la mujer le sugirió que probara un platillo típico colombiano, una sopa cremosa llamada ajíaco o ajiaco. Ella la llevó del mostrador del restaurante a su mesa, tomó 2 cucharadas de la sopa, dijo Valdés, de 31 años, y en eso es lo último que recuerda. Esto es un caso ocurrido en Colombia, con turistas que también, perdón, a turistas que eran víctimas de este tipo de sumisión para cometer delitos. Eso es, espero haber estado a tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al ponente Juan Carlos Sabanero el día de hoy por esta presentación tan importante que ha despertado tanto interés, que hay mucho del tema de lo que podemos hablar. Por supuesto, agradecemos mucho a las casi 900 personas que tenemos ahí conectadas de diferentes países, en su mayoría de Ecuador. Esto nos habla de la importancia del tema, de la relevancia que tiene el tema. Y bueno, acá tengo algunos comentarios, algunas preguntas que la gente ha ido colocando, además de que, bueno, agradecimientos directamente en la caja de preguntas y respuestas y buenos comentarios con relación a abordar la temática, y agradecer que hacemos estas sesiones el día de hoy. De nuevo agradecemos a nuestras amigas y amigos de Ecuador con toda la oportunidad de poder organizar este tipo de eventos. Y bueno, al principio nos estuvo comentando algunas cosas una participante. Tengo el gusto de conocer a Violeta Rojab. Violeta, gracias por conectarte el día de hoy. Ella nos hace 4 preguntas. Juan Carlos, las voy a ir leyendo para ver si hay algo que quieras comentar al respecto, y o si alguien más quiere comentar algún otro elemento. Y si no, bueno, obviamente también se entiende que este es una forma de abordar la temática general, y que, por supuesto, vamos a tener algunos alcances y limitaciones en términos de lo que podemos responder el día de hoy. Violeta dice, ¿cómo trabajar la responsabilidad social
en este tema para que el tema de prevenir ser víctima de sumisión química no solo caiga en la persona a la que intoxican, es decir, si ya está sucediendo, ¿qué puede hacer el entorno? Sobre todo con alcohol, porque existe una tendencia a culpar a la víctima por haber ingerido mucho alcohol o salir de fiesta. Esa sería la primera. Si quieres comentar algo ahí, Juan Carlos, y luego leo las que siguen. Sí, bueno, y se refiere precisamente con la pregunta a la diferencia que yo hacía entre lo que es la vulnerabilidad química y la sumisión química. O sea, muchas veces la persona no es sometida, sino que sencillamente consume más de la cuenta y eso lo convierte en una víctima. Como mencionaba al principio, hay leyes que se han ido apuntando directamente a este tema en países desarrollados, como Inglaterra, ponía el ejemplo de Inglaterra, aquí en Estados Unidos también, pero no tenemos leyes específicas en América Latina. O sea, junto con todo un tema de prevención, que es fundamental, la prevención que podemos hacer sobre que este tema está ocurriendo y cuáles son las formas de evitarlo, igual que cómo controlar también la situación cuando ya ha ocurrido, cómo abordar la protección de las víctimas. Hay todo un tema relacionado con las legislaciones que deberían ir mejorando en nuestros países para apuntar directamente contra esto. Muchas gracias. Después nos pregunta la misma Violeta, ¿qué se hace como Estado para prevenir la violencia sexual en contextos de sumisión química? Bueno, está relacionado un poquito con lo mismo, ¿no? La legislación que obviamente es parte de cómo los organismos de drogas, los organismos que se encargan. Pero esto no es un tema específicamente, es un tema bastante transversal, no tiene que ver específicamente con los organismos nacionales de drogas, sino también con aquellos que apuntan a la prevención y al control del delito. Así que ahí hay un trabajo importante que hay que hacer, tal vez en coordinación entre los distintos organismos públicos y también las organizaciones de la sociedad civil que abordan estos temas y obviamente de los congresos en cada uno de los países para tomar este tema con seriedad, ya que, como mencionaba en la presentación, no es algo nuevo, está ocurriendo hace más de una década en la mayoría de nuestros países, así que merece un abordaje para la prevención, para el control, para las leyes necesarias que hay que tener para poder abordar este tipo de delito, porque es lo que es un delito. Totalmente de acuerdo, sí, la conducta delictiva asociada en este caso a la exposición voluntaria e involuntaria también en muchos casos de las sustancias psicoactivas. Tercera pregunta de Violeta, ¿cuáles son las estadísticas en Ecuador de los casos de violencia sexual utilizando sustancias para someter a la víctima? ¿Se toman en cuenta cuando se hace denuncias? Sí, bueno, eso es algo que mencioné al principio y cuando ponía el ejemplo de los datos de Estados Unidos, porque al menos en Internet yo intenté hacer hice una búsqueda de datos específicamente de Ecuador o al menos de algún país de América Latina y lo que uno de los problemas fundamentales es que muchas veces carecemos de encuestas, o sea, tenemos muy pocas encuestas y en general eh, no, no tenemos encuestas si las hay que abarquen a toda la población. Así que, resumiendo la respuesta, lamentablemente no he podido acceder, si es que los hay, a datos específicos de Ecuador. Perfecto. Muchas gracias. Y tenemos la cuarta pregunta. ¿Cómo se comprueba que hubo sumisión química en un caso de abuso sexual si la sustancia utilizada fue el alcohol? Bueno, es difícil, es más difícil, porque obviamente en el análisis de la persona, viendo todo el protocolo que les describí al final de la presentación que se debe cumplir, se va a demostrar que solamente estuvo bajo los efectos del alcohol, que no hubo otra sustancia psicoactiva presente, pero de todas maneras, y eso tiene que ver un poco, volviendo al mismo tema, con que si la víctima dice que efectivamente no fue algo consentido y se dan todas las situaciones que yo describía, de que pudo haber sido víctima de este tipo de situaciones, los organismos policiales debieran obtener los datos de esa denuncia y debiera someterse a todo un proceso legal eh, para hacer seguimiento a que si esa situación realmente ocurrió o no, aunque sea bajo la presencia solamente del alcohol.
Muy bien, sí, totalmente. Es uno de los retos, ¿no? Que sin duda se enfrentan en ese sentido. Creo que también es importante mencionar que tenemos disponible la guía de buenas prácticas para la... Eso tiene que seguir mejorando tanto la capacidad de los laboratorios para hacer estos análisis, contar con los recursos necesarios y contar con el personal capacitado. O sea, eso es fundamental. Y que en muchos países que los visitamos, hemos visitado los laboratorios en todos nuestros recorridos, trabajando con los organismos nacionales de drogas para el desarrollo de sus sistemas de alerta temprana. Vemos que los laboratorios muchas veces no cuentan con el equipamiento ni con el personal capacitado. Muy bien. Por acá estamos teniendo algún temita con la cámara, pero no se preocupen. Eh, ¿Cómo detectar? Teresita González nos dice cómo detectar el consumo, porque a veces puede estar activo en el consumo y la familia no detecta, especialmente en los jóvenes. Respuesta a esa pregunta, bueno, no tiene, parece que la pregunta no tiene, no está directamente relacionada con la sustitución química, sino con detectar la presencia de drogas. Es bastante fácil hoy día detectar si una persona consume algún tipo de sustancias. Existe una serie de pruebas que se pueden comprar en la farmacia para testear las sustancias y algunas tienen mayor cantidad de posibilidad de detección de múltiples sustancias que otras. O sea, hay unas pruebas que son muy parecidas a estas pruebas de embarazo que pueden detectar hasta 5 drogas y hay una que pueden detectar hasta mucho más que eso. Así que una forma de hacerlo hoy día es fácil para alguien, es mediante estas pruebas. Si quiere tener un dato efectivo, evidente, basado en evidencia de que hay un consumo. Muy bien. Muchas gracias. También tenemos muchas otras personas que están mandando felicitaciones, mensajes de agradecimiento por la presentación, por supuesto, la presencia principal desde Ecuador, desde diferentes temas. eh, Varias personas que tienen algún tema con el audio. Les recordamos que este webinar, bueno, primero que nada será grabado por si tienen alguna tema, está siendo grabado y está siendo transmitido también en YouTube al mismo tiempo. Si tienen alguna temática con esto del audio, posteriormente pueden volver a escucharlo. Queda grabado y tenemos esa posibilidad. Otro aspecto importante es que desde donde ustedes nos estén escuchando, siempre tienen que revisar, dependiendo de si se trata de su teléfono o su computadora, que el audio esté conectado de acuerdo a esas características. Tienen que revisar la configuración de su audio, si están utilizando audífonos o algún otro aparato o instrumento. Tienen que revisar también las conexiones desde ese sentido. Y bueno, creo que eh, hay más personas también preguntando en general de algunos otros aspectos, como Rosita Estrada, que nos pregunta si se conoce a alguien que consume drogas, dónde se puede pedir ayuda. Creo que por ahí nuestras amigas, nuestros amigos también de la comisión pueden dar alguna información general. Si alguien desde Ecuador, desde las autoridades ecuatorianas quiere dar alguna información en ese sentido, bienvenidas, pueden abrir cámara y micrófonos. También a otras personas desde otros países, como María Sandra Olmedo desde Panamá, manda saludos y agradecimientos, y otras personas también nos dan eh, más comentarios de que, bueno, que nos agradecen mucho poder haber desarrollado la sesión del día de hoy. Creo que básicamente podemos ir pensando en el cierre, Juan Carlos, de recordarle a las personas que van a recibir desde Zoom un correo electrónico donde vendrá el enlace para que puedan ver la grabación de la sesión del día de hoy y también puedan descargar la versión de las diapositivas. Muy importante que las personas que se conectaron el día de hoy después se aseguren de que nos compartieron cuál es la provincia en la cual pertenecen para tener ese dato registrado a través del correo electrónico. Por favor, colocar esa información para que entremos también en contacto con ustedes y continuaremos desarrollando este tipo de sesiones y actividades en el futuro. Antes de mi cierre, Juan Carlos, si tú tienes algún comentario final que quieras
hacer o comentar algo al respecto. No, no, solamente agradecer infinitamente por la gran cantidad de personas conectadas y tal como tú dices, quedamos totalmente disponibles. Bueno, de hecho, yo personalmente me voy a ir a hacer un seminario en Quito el próximo mes, a principio del próximo mes, que estamos coordinando sobre el tema de drogas sintéticas y los sistemas de alerta temprana. Así que seguiremos trabajando con Ecuador sobre estos temas y muchos otros. Muchas gracias. Gracias. Creo que acaba de entrar también otra pregunta de Melissa Spin, que puede ser un poco relevante. Dice, ¿qué recomendaciones se ofrece para una efectiva toma de muestras biológicas? Además, Melissa, de que ya compartimos ahí una guía de España con recomendaciones forenses, donde puedes encontrar varios detalles. Si quieren, obviamente ustedes tienen una serie de procedimientos en cuanto a la cadena de custodia y otros elementos que se pueden manejar y trabajar. Pero bueno, si tú quieres hacer algún comentario en ese sentido, Juan Carlos, Sí, adelante. bueno, lo que mencionaba en una de las láminas, lo fundamental, que es muy difícil, muy penoso muchas veces, que la víctima, eh, lo primero, no va a querer acudir muchas veces a hacer la denuncia y tiene que hacerlo por el bien de ella y por la protección de muchas otras personas que podrían ser víctimas también. Eh, en la misma situación en que llegó a su casa o cuando se dio cuenta, cuando ya tomó conciencia, no lavarse, no cambiarse de ropa, no hacer ningún cambio, acudir directamente al servicio de urgencia y avisar inmediatamente en el servicio de urgencia que ella piensa que fue víctima de este tipo de situación de abuso sexual mediante sumisión química para que se tomen las pruebas necesarias y eso sirva después para el proceso judicial. Perfecto. Claro que sí. Bueno, hay muchas otras preguntas también en temas generales, como si la recuperación es posible. Por ahí veo Rosita Estrada preguntando con relación a la recuperación. Claro que sí, Rosita, los temas de tratamiento y recuperación son de nuestro interés y efectivamente hay muchas personas que después de una buena intervención, de un buen manejo, pueden recuperar el como vivían antes de desarrollar un trastorno por consumo de sustancias. Por eso es que nosotros trabajamos en estas temáticas con nuestras amigas, nuestros amigos desde los países, como es el caso de Ecuador, para lograr que haya más personas que en el futuro pues logren recuperarse de una situación de estas. Y el trabajo de ustedes como profesionales de la salud y como personas pues involucradas en estas temáticas sin duda es un aspecto clave. También Rosita preguntaba sobre las causas de inicio del consumo. Bueno, será tema de otras sesiones que haremos en el futuro y que podemos abordar, porque ahí también podemos aprovechar la experiencia de Juan Carlos en la parte clínica, no solamente en la parte estadística y científica y de conocimiento, sino que también el acercamiento clínico para irlo revisando más adelante. Y bueno, más preguntas, más comentarios. Eh, Muchas gracias a todas las personas. No sé si Yasmín Villasís quisieras hacer algún comentario de cierre final para que vayamos revisando el cierre. Nada, solo agradecer, José Luis, Juan Carlos, a ustedes, igual a la CICAD por todo el apoyo que le dan a nuestro país, principalmente en estos temas de fortalecimiento de capacidades para que nuestros equipos técnicos a nivel nacional tengan la capacidad de dar respuesta ante el fenómeno socioeconómico de las drogas. Y pues nada, agradecerles en nombre de las autoridades también, que bueno, tuvieron que salir de la reunión, pero siempre trabajando de manera articulada con ustedes. Así que muchísimas gracias por este espacio. Veo que hay como algunas preguntas que quedaron pendientes. Igual les invito a las personas que están en sala. Si es que consideran también podrían hacer otras preguntas al correo de la Secretaría del Comité de Drogas, que también les puedo dejar en el caso de que tengan muchas dudas. Este es el correo. Déjame ver si lo anoto. No sé si lo puedo anotar Si en lo el chat puedes para que anotar en puedan. el chat y le pones en lugar de donde dice panelistas, solamente hay que ponerle el chat que diga para todos. Le das ahí seleccionar. Y si no lo anotas, yo lo comparto de nuevo para todas las personas. Claro que sí, Secreto. gracias, Yasmín. Es muy importante que hagas este contacto institucional porque hay muchas veces dudas, comentarios, preguntas que por supuesto deben de
gestionarse y atenderse desde una perspectiva más local en ese sentido. Veo que apareció, como dices ahí, el correo, pero lo veo que solamente está para los panelistas. Pero lo pongo yo acá. Es esa cuenta que dice secretaría CID arroba Ajá. msp.gov.es y todas las personas deben verlo ahí en su chat. Cualquier pregunta, comentario adicional que haya con relación sobre todo a la temática, como por ejemplo Fulvio Macías, que pone ahí un comentario sobre las tomas de muestras en los servicios de emergencias. Claro, habrá seguramente que hacer estas consultas no solamente con una institución, sino desde varias perspectivas, revisar algunos documentos, tener en cuenta una serie de otras cuestiones y andamiajes institucionales, manuales de procedimientos, revisiones, que por supuesto por el detalle y la minuciosidad con la que tienen que atenderse estas preguntas, hoy no vamos a responderlas completamente y que en muchas ocasiones incluso tiene que darse un seguimiento a estas consultas. Entonces, es excelente que haya ahí la oportunidad de enviar un correo electrónico a Secretaría ICD, msp.gov.es para que desde ahí lo vuelvo a poner también acá en las respuestas. Y recordarles, veo que muchas personas están preguntando por las diapositivas, la grabación. Todo eso sí debe quedar, van a recibir de parte de Zoom un correo electrónico con los detalles de dónde revisar, cuál es el enlace para revisar esta información que Juan Carlos amablemente nos comparte para ustedes el día de hoy. Y bueno, estamos evaluando posteriormente continuar con estas sesiones que sabemos por la gran respuesta que vemos de parte de ustedes, del gran interés, 914 personas en este momento conectadas. Evaluamos que debemos continuar con estas sesiones y temáticas que sabemos que son de gran interés para ustedes y de relevancia. Y por eso vamos a permitirnos continuar colaborando con temas de interés para próximamente a través de nuestras amigas y nuestros amigos de la comisión, de la Secretaría de Drogas, seguir trabajando y ofreciendo estas temáticas. Recibirán invitaciones posteriormente y estarán pendientes, por favor, de las siguientes sesiones, que también se diseminará la información, la invitación a través del Facebook, por ejemplo, como se hizo ahora en esta ocasión más reciente. Pues agradecemos muchísimo entonces, en este caso, a las autoridades de Ecuador. Agradecemos mucho a Juan Carlos, particularmente a Marja, la jefa del observatorio, que le permite a Juan Carlos colaborar directamente con nosotros. A nombre de Jimena Kalapsky, jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda. A nombre de la secretaria ejecutiva interina, Angela Crowdy, acá en la CICAD. Por supuesto, agradecemos mucho a Pablo Ana Luisa y a Gina Chiriboga la participación del día de hoy, sus palabras, y todas y todos ustedes que se conectaron el día de hoy a esta sesión. Esperamos que haya sido de provecho, de interés, y nos estaremos viendo próximamente en las sesiones subsecuentes. Que tengan muy buen día, seguimos en contacto, en comunicación. Muchas gracias a todas y a todos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias.